tenemos los primeros indicios de lo que podría ser el reemplazo, vamos a decir, de Angela Merkel. Que igual es un hecho democrático quien... Exactamente, sí. Lo que no es una sucesión. No es una sucesión. No, obviamente tienen que haber primero elecciones y que tampoco está asegurado que sea el partido de la propia Angela Merkel el que tome lugar. Pero este domingo Alemania puso en marcha el calendario electoral de un año que va a cerrar el 26 de septiembre en el marco de las elecciones federales. En el día de ayer, las elecciones regionales, como en todo año electoral, lo que te suelen dar es una primera gran muestra de cómo están parados los principales partidos políticos y a partir de ahí las perspectivas electorales que puedan llegar a ver. Y con encuestas que dan a la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, siempre cerca del el 30 y el 35% de los votos, lo cierto es que el que lidera el partido suele ser candidato y consecuentemente tiene muchas chances de ser el próximo canciller de la República Federal de Alemania. En este caso se trata ni más ni menos de Armin Laschet, quien fuera el ganador de las elecciones partidarias, así que de alguna manera parecería picar en punta, pero vamos a ver que se puede llegar a romper en este 2021 la tradición que Alemania arraigó desde lo que fuera el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es por el nombre de ella? ¿La cortina? Sí. Ángela. Ok, perfecto. Sí. Yo lo empecé a escuchar y dije, sí. Excelente. No entendía. Muy sutil, pero después lo entendí. Sí. Conceptualmente Le demasiado. iba a decir, mira que es británico. Pero no, claro. Okay. ¿Era esto Rammstein? No, todo bien. Bueno, sobre el 16 de enero de este 2021, Armin Laschet fue elegido el líder de la Unión Demócrata Cristiana, luego de lo que fuera un paso bastante fugaz y deficitario de Annegret Kramp-Karrenbauer. Creo que ustedes lo habían charlado en su momento. Es a quien fuera ¿Quién es? En realidad, la ministra de Defensa de Alemania. Rompió una tradición que en realidad está en las bases de la coalición conservadora alemana, que es que no se pueden hacer acuerdos ni con la extrema izquierda ni con la extrema derecha. En este caso lo habían realizado... Porque tuvieron un problema en el 40 y pico del siglo pasado. Claro, pasó algo y todavía no los perdonaron del todo. Como en Tanzania, claro, no le quieren dar muchos nombres propios, pero hubieron algunos inconvenientes políticos y en ese caso se unieron con Alternativa para Alemania, un espacio de la extrema derecha bastante complejo. Sí, siempre encuentran la alianza, pero no encuentran identidad propia para ir a las elecciones. Exacto, no en los extremos, es un partido, en caso del de Merkel, de centro derecha, y finalmente se dio una nueva elección en la cual asumió Laschet, de 59 años, sin quien tiene la gran ventaja de controlar la región de Renania del Norte-Westfalia, que es el principal centro industrial de Alemania y uno de los principales motores económicos de Europa y por sobre todas las cosas de la principal economía de la Unión Europea. Estudió Derecho, Ciencias Políticas, tuvo un primer paso por el rubro del periodismo para posteriormente ingresar en la actividad legislativa. Fue miembro del Bundestag, del Parlamento Europeo, del Parlamento del Estado Federado de Renania del Norte y una de las piezas claves en lo que es la región de Renania del Norte en las políticas sociales. Pero les comentaba que a partir del 2017 comienza a ejercer este cargo de primer ministro, pero a contramano de lo que se podría esperar, que es un liderazgo fuerte después de lo que sea el respaldo de Angela Merkel. Los números no le están dando muy bien en las encuestas nacionales, dejando una primera paradoja, que es que la Unión para la Democracia Cristiana tiene un aporte del 30-35% de los votos, pero la figura de Laschet está alrededor de los 10 puntos. Es a partir de esto que se espera que se pueda llegar a romper la tradición de que el representante de este espacio político sea el candidato a canciller y por sobre todas las cosas que finalmente no pueda ganar la elección y formar un gobierno de coalición. Entonces, de alguna manera, lo que está empezando a tener lugar en este año 2021 son procesos electorales regionales, pero por sobre todo cómo evalúa, por ejemplo, la pandemia, el manejo de la crisis política o la crisis económica y social que venga derivada de este proceso, y también los impactos de una variable como el Brexit, que está generando varios contrapuntos en la Unión Europea. Claro, un rol importante va a tener Alemania en los próximos años con una Unión Europea un poco más abroquelada. Como siempre, la verdad que en momentos de crisis. Quien mandan en Europa. Pero en momentos de crisis. En crisis y en satisfacción. Sí. Alemania es la que dice para dónde ir. Sí, con las tensiones de siempre con Francia, quizás Italia siempre un poquito más relegada en ese proceso y buscando... porque siempre la vemos nosotros. Siempre salen bien parados en cuanto a los aportes financieros que le provee el bloque económico a Italia, pero que... problemas. Lo que se comienza... Somos los chicos díscolos de Italia. Ferrari. Claro, vinos espumantes. Así se presentaba en la Unión Europea y le va bien, ¿no? Sí, bueno, son simpáticos.
Pero bueno, les decía que entonces habrá que ver si finalmente la democracia cristiana puede, en primer término, imponer su candidato a las elecciones federales y a partir de ahí terminar formando un gobierno de coalición. La gran coalición que tuvo lugar estos últimos 15 años finalmente se va a terminar de romper porque la socialdemocracia ya parece que no tiene ningún interés de seguir unido al partido de Angela Merkel. Y lo paradójico, llamativo, es que la potencial alianza que podría tener lugar después de las elecciones del 26 de septiembre sería con el Partido Verde, un partido que comenzó a surgir en toda Europa siempre con un discurso de no la antipolítica, pero sí la idea de no tejer alianzas. Que siempre es simpático, pero nunca logra demasiado más que la simpatía, ¿no? Exacto, y que fue ganando quizás un poco de peso en los últimos años y que la combinación esta impensable, impracticable en la mayoría de los socios europeos no solo se entiende como la conclusión lógica de dos trayectorias partidistas que se han ido acercando con el correr de los tiempos, sino también como el reconocimiento de que más allá de 15 años de Merkel, la sociedad alemana sigue buscando algunas continuidades, pero ahora con algunos pequeños ajustes.